Noche. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. El Dios incomparable. Vamos a estar viendo algunos aspectos que nos enseña este capítulo de Éxodo sobre el Dios incomparable. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra. Desde el verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Jehová Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Cada quien tiene su Dios. Al final de cuentas, es el mismo Dios, y cada persona lo adora a su manera. Esta expresión es muy popular y es frecuente uno escucharla, pero es tan dañina como aquel que dice no creer en Dios. Mientras que el ateo, que no cree en Dios, niega a Dios, el otro construye un Dios a su propia imagen y semejanza, llegando al punto de trivializarlo y menospreciarlo. Sociedades como la europea, por ejemplo, han sucumbido y se han desmoralizado, llegando al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la razón es porque se han alejado del verdadero Dios y han construido su propio Dios. Un Dios que sin lugar a dudas no es el de la Biblia, no es el Dios que se apareció aquí a Moisés en el monte Horeb en medio de la zarza ardiente.
Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar al pueblo israelita, se encuentra con Dios en el monte Horeb o el monte Sinaí. Y yo sé que usted conoce esa historia bastante bien. Desde niño uno escucha esta historia. Las primeras palabras de Dios a Moisés son: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. En ese momento Dios llama a Moisés, le encomienda la gran labor de liberar a su pueblo. Moisés no estaba seguro de volver, siente temor en su corazón. Me imagino que por la mente de Moisés pasaban muchas cosas. Muchas preguntas tenía Moisés en ese momento. Dios se revela en esa ocasión a Moisés como el yo soy. Y a través de esta revelación, Dios estaba revelando su persona. Dios estaba revelando quién Él era. Porque antes de Moisés cumplir la misión de liberar al pueblo, él debía conocer el Dios de la misión. Moisés se había criado en medio de dioses falsos. Había llegado el momento de que Moisés tuviera un encuentro con el Dios verdadero que cambiaría por completo su vida. Mientras Moisés, como príncipe en Egipto, estuvo 40 años en la corte real, él conoció de Dios, sin duda alguna. Conoció de Dios, pero en el desierto, donde él estuvo 40 años, conoció profundamente a Dios. Moisés había intentado ser el libertador de Israel tiempo antes. Usted recuerda cuando él mató a aquella persona porque maltrataba a su compueblano, pero fracasó en el intento. Moisés pensaba que era alguien. Moisés pensaba que era importante. Pero en el desierto, Moisés se dio cuenta que él era un don nadie. Y Moisés no se imaginaba que este encuentro con Dios cambiaría por siempre su vida. Y a través de esta poderosa declaración, a través de esta asombrosa declaración, Dios estaba revelando algunos de sus atributos que lo hacen el Dios incomparable. Dios es el Dios incomparable. Así que en esta noche vamos a ver 3 aspectos del carácter de Dios que encontramos en este pasaje. En primer lugar, Dios es incomparablemente santo. Moisés tenía aproximadamente 80 años. Está dedicado al arduo trabajo de ser cuidador de ovejas. Sin embargo, no son de él las ovejas, cuidaba las de su suegro Jetro. En uno de esos días que aparentaba ser un día normal, un día de esos en que él comenzaba a cuidar de las ovejas, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés, asombrado, se da cuenta de que aquella zarza no se consumía. Así que la curiosidad se apoderó de él y de inmediato fue a ver por qué aquella zarza no se consumía. A pesar de que ardía en fuego, no se quemaba, seguía intacta, nada se diluía o disminuía. Y es una tremenda escena, hermanos. Moisés, trabajando en el desierto, se encuentra con esta zarza que no se quema. Él de seguro conocía aquel arbusto.
Y la zarza era, vamos a decir, un arbusto. Era una mata, para que usted lo entienda. No era algo, vamos a decir, fuera de lo normal. Moisés conocía muy bien ese arbusto, pero lo interesante y lo que le asombraba era que no se consumía. Y eso fue lo que llamó poderosamente la atención de Moisés. Y obviamente lo más asombroso que allí ocurría era que estaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que sin lugar a dudas era el mismo Dios que estaba allí. Porque de inmediato nosotros vemos cómo Dios llamó a Moisés por su nombre. Y vemos entonces cómo inmediatamente se revela el carácter de Dios, su santidad. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, santo es. La primera vez que aparece la palabra santo en la Biblia con relación a Dios es aquí en este pasaje. Moisés se estaba acercando a la presencia del Dios infinitamente santo. No era cualquier Dios, era el Dios incomparablemente santo. Algunos teólogos han denominado la santidad de Dios como el atributo de los atributos, porque Dios no negocia su santidad con nadie y a través de la historia lo ha demostrado. Alguien escribió hablando de la santidad de Dios: la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran diferencia entre el soberano y sus súbditos. Ana, la madre de Samuel, exclamó en el primer libro, capítulo 2, verso 2, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno como Él. Al profeta Ezequiel dijo, de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. Isaías escribió en el capítulo 6, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El puritano del pasado, Thomas Brooks, escribió en cierta ocasión que la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. Esto no quiere decir que la santidad sea el atributo prominente del Señor. Eso negaría la unidad o simplicidad del ser único del Señor, de Dios. Más bien significa que sin este atributo Dios no sería el verdadero Dios. Ser santo como cualquier otro de sus atributos es parte de Dios. Dios no puede fallar, no puede faltar a ninguno de sus atributos. Es interesante lo que dice el verso 6. Dios le declara a Moisés que él era el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él estaba revelando su relación con los patriarcas. Todo israelita conocía a estos tres hombres. Por ejemplo, todo dominicano conoce a Duarte, a Sánchez y a Mella. Todo israelita conocía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el Dios del pacto. No era uno nuevo que hablaba con él, era el mismo que tenía o que había tenido una relación estrecha con los patriarcas. A través de la zarza, queridos hermanos y amigos, el Dios Santo se estaba acercando a Moisés para mostrarse como lo que Él es,
incomparablemente santo. Hermanos, el Dios Santo se ha acercado de la misma manera a nosotros, no a través de una zarza, no a través de un arbusto, sino a través de Jesucristo. Nosotros tenemos un enorme privilegio al acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos la plena certeza, la plena seguridad de que podemos acercarnos a Cristo a través de su sacrificio. Y en esta hora nosotros hemos recordado el sacrificio de Cristo, cómo el Dios Santo entregó a su propio Hijo, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. El Dios Santo abandonó a su propio Hijo en la cruz, porque el Hijo estaba cargando tus pecados y mis pecados. De modo que la santidad de Dios es tan grande, tan asombrosa, que le hace entregar a su propio Hijo, porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y nosotros tenemos este enorme privilegio de acercarnos a Dios a través de Cristo. Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y podemos entrar a su presencia cuantas veces querramos. Pero nunca debemos olvidar que debemos acercarnos a Dios con temor reverente. Dios merece toda la adoración de sus criaturas. Dios merece toda la adoración de aquellos que han sido creados por Él, es decir, de usted y de mí. Y esta es la idea que está detrás de la santidad divina. Y desde luego que aunque nosotros pecamos, aunque nosotros en posición somos santos, a veces no vivimos santamente como deberíamos vivir, pero debemos acercarnos a Dios con libertad, debemos acercarnos a Dios con entendimiento, debemos acercarnos a Dios a través de la palabra, conociendo al Dios a quien nos estamos acercando, que es un Dios que se ha acercado a nosotros primero. De hecho, hermanos, usted y yo podemos acercarnos a Dios, podemos entrar a la presencia de Dios, porque Dios decidió acercarse a nosotros. Fue el Dios incomparablemente santo, el Dios infinitamente glorioso que decidió acercarse al hombre pecador. Y podemos acercarnos a Él porque Él es, en segundo lugar, incomparablemente misericordioso y bondadoso. Hacía más de 400 años hacía que Dios había prometido a Abraham que ellos habitarían la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero hacía 400 años que el pueblo estaba sufriendo una terrible esclavitud en Egipto. Había pasado muchísimas generaciones, no habían visto que el Señor los sacara de allí, pero había llegado el momento en que ciertamente Dios iba a cumplir su promesa. Dios no se había olvidado de su promesa. La esclavitud en Egipto, estos 400 años, iban a servir para Dios cumplir sus propósitos y mostrar así sus grandes obras en medio de su pueblo y en medio de la gente. Dios le dijo a Moisés a partir del verso 7 del capítulo 3, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra que fluye leche y miel. ¿Estaba Dios interesado o estaba Dios desinteresado y distante de lo que estaba pasando en Egipto a su pueblo Israel? A los ojos humanos parecería que sí,
Parecería que Dios estaba distante. 400 años, Dios se olvidó de su pueblo, pero no. Dios estaba atento, Dios estaba muy atento a lo que ocurría con su pueblo. Por eso es que cuando uno lee este verso 7, uno dice, óyeme, es Dios que tiene la iniciativa de bendecir a su pueblo. He visto, es Dios que está hablando, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y sacarlos. Así que la liberación del pueblo de Dios es iniciativa de Dios. Dios quería que Moisés y los israelitas conocieran su gran bondad y compasión. Moisés, es verdad que yo soy el Dios santo, pero a la vez me estoy acercando a ustedes para librarlos. A través de este evento, nosotros vemos que nuestro Dios no es pasivo, sino que es pronto en actuar, pero a su tiempo, no al nuestro. El Dios de la zarza, que es el Dios santo, que es el Dios incomparablemente santo, también es incomparablemente misericordioso y bondadoso, y lo ha mostrado a través de los tiempos. Él dijo, yo he descendido para librarlos. Dios mismo se estaba haciendo presente. Él era quien iba a pelear por Israel. Él podía hacerlo todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué 400 años? ¿Por qué Dios iba a atormentar 400 años a su pueblo? ¿Por qué no librarlos inmediatamente? Porque Dios iba a mostrar a través de estos 400 años y a través de la salida de Egipto cuán poderoso es Él. Moisés se iba a levantar como un instrumento de Dios para mostrar su gracia y su favor. Dios usó a un cuidador de ovejas que tenía 400 años en el desierto para llevar a cabo su plan. Fíjense cómo Dios no toma a Moisés luego de salir de Egipto, luego de ser un dignatario en el palacio del rey, cuando Moisés tenía 40 años. Óigame, cualquiera piensa, Moisés estaba listo y preparado. No, Dios lo manda 40 años a apacentar ovejas. Dios manda a Moisés 40 años a apacentar ovejas para aprender muchas cosas, entre ellos la paciencia, entre ellos el trabajo esforzado y otras cosas. Dios quería que aquel que iba a librar a su pueblo estuviera preparado, no según Egipto, no según el mundo, sino según Él, según Dios. La liberación de Egipto es un hermoso cuadro de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo al librarnos del pecado. Hablamos del Dios santo, apartado de todo mal, libre de pecado, quien tuvo que castigar, como decíamos, a su propio Hijo en la cruz, porque Él estaba cargando nuestros pecados. Dios mostró su gracia, mostró su favor, mostró su misericordia, mostró su compasión por nosotros al entregar a Jesucristo por nuestros pecados. Alguien dijo que el éxodo del libro de Éxodo no es más que una sombra del verdadero éxodo. Se lo digo de la siguiente manera. La liberación del libro de la liberación o de la salida no es más que una sombra de la verdadera salida del pecado que solamente nos la da Cristo. Así que el libro de Éxodo nos muestra cómo Dios libertó a su pueblo en el pasado. Cómo Dios libertó, fue misericordioso y bondadoso con Israel.
para que nosotros también veamos que Él sigue siendo bondadoso y misericordioso hoy en día. Porque ya Él nos libró de una esclavitud en un pueblo. Tú y yo no estábamos esclavos en Egipto, en un Egipto literal. Tú y yo estábamos siendo esclavos en el Egipto del enemigo, en el Egipto del pecado. Y de allí Dios fue a buscarnos y a rescatarnos a través de Cristo. De allí, del Egipto de la esclavitud, del Egipto del pecado, del Egipto gobernado por Satanás, de allí Dios escuchó nuestra súplica. Dios descendió para librarnos, no por iniciativa nuestra, sino por iniciativa de Él, porque Él decidió, no porque nosotros se lo pedimos, enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y este Dios, hermanos, que es incomparablemente santo, incomparablemente bondadoso y misericordioso, también es autoexistente. Para algunas personas los nombres tienen poca importancia. Para otros los nombres tienen un significado especial. Hay padres que al poner nombre a sus hijos hacen una combinación. A veces hacen una combinación extrañas. Hay nombres con significados bonitos. Por ejemplo, David, Samuel, Josué. Y no, pues yo lo tengo. Ahora abundan los Liam, entre otros. Pero es muy difícil que usted vea a un padre poner a su hijo, por ejemplo, Judas Iscariote Martínez, o llamarlo Balaam Pérez. Es difícil, ¿verdad? De hecho, no he visto todavía que alguien le haya puesto ni siquiera Ananías y Zafiro. No conozco. Porque esos nombres tienen detrás historias desagradables en la Biblia. Imagínese, usted no quiere que a su hijo, cada vez que lo llamen, piensen en, por ejemplo, póngale Caín a su hijo. Usted, Caín en la escuela, asesino, imagínese. Lo que Dios le dice a Moisés cuando éste le pregunta en el verso 13, ¿cuál es su nombre? Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Si ellos me preguntan, ¿qué le voy a responder? El Señor Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esta frase representa 4 letras en el hebreo, 4 consonantes. De hecho, no se sabía cómo pronunciarlo. Como Dios había dicho que su nombre no fuera tomado en vano, los hebreos tenían miedo de pronunciar el nombre, no vaya a ser que estuvieran deshonrando a Dios. Por eso comenzaron a sustituir el nombre Jehová o Yahvé por el nombre de Adonai o Elohim. Los nombres de Dios revelan algo acerca de su carácter. Así que debemos preguntarnos, ¿qué estaba Dios queriendo revelar cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy? A través de este nombre Dios estaba revelándole a Moisés que Él es autoexistente, que Él es el Dios que siempre ha existido, que no puede dejar de existir, que tiene vida en sí mismo, que Él es eterno, que Él es absoluto, que Él es sin causa, independiente y autosuficiente. Todo lo que nosotros vemos tiene un comienzo. Aún el universo, que antes se pensaba que era infinito, que era eterno más bien, los científicos han determinado que no es así. Todo lo que ha sido creado tiene una causa. Por eso Dios no es creado. Por eso Dios siempre ha existido. El universo sí fue creado por el Dios que siempre ha existido. Alguien escribió hablando
de la autoexistencia de Dios. Dios es autosuficiente y autoindependiente. Dios es la causa no causada, el creador no creado. Dios es eterno, no tuvo un comienzo, siempre ha sido. Dios es inmutable, siempre ha sido el mismo, ayer, hoy, por siempre. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, sabiduría y entre otros son eternos e invariables. Esos atributos son como siempre han sido, nunca serán diferentes. Dios no es más santo ayer que hoy. Dios no será más santo hoy que mañana. Dios no será más grande que ayer o que mañana. Dios siempre es el mismo. Dios nunca cambia. Solo Él decide hacer lo que ocurre. Nada puede frustrar su propósito. Lo que Él promete lo hará. Lo que predice sucederá. Cuando Dios dice mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, Él está enfatizando su soberanía y lo que Él dice ser. A diferencia de Dios, nosotros no somos autosuficientes, no somos autoexistentes. Por el contrario, nosotros existimos por la voluntad de Dios. Un escritor llamado A.W. Tozer escribió lo siguiente: Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originan necesariamente en algún lugar y en algún momento. Aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Hace unos años salieron unas imágenes inéditas y sorprendentes de nuestro universo a través de un telescopio denominado James Webb. En el siglo pasado, el telescopio Hubble también había tomado imágenes del universo. La comunidad científica, alardeando de sus avances y lo que pudieron ver, estaban contentos. Imágenes muy, diríamos, muy bonitas del universo, muy actuales. Y aunque mucha gente, quizá bueno, la comunidad científica dio esos avances, nosotros los creyentes debemos dar gracias a Dios por todo eso, por todos esos avances tecnológicos, porque al ver todo eso debemos concluir qué grande es nuestro Dios, porque Él es el creador de todo eso. Así que los científicos no han descubierto nada nuevo, han descubierto lo que ha estado ahí siempre, que Dios es el creador de todas las cosas. Y aunque no lo quieran admitir, al final saben que eso no se puede crear de la nada, que hay un creador súper inteligente detrás de eso, que es nuestro Dios, que es nuestro Dios. A veces pensar en esas cosas, hermanos, uno dice, bueno, se nos quiere fundir el cerebro. Y más hoy cuando se menosprecia a la persona de Dios, cómo se ha cualquierizado. Por eso, hermanos, tú y yo debemos conocer cada día más a nuestro Dios. Debemos estar en constante acercamiento a través de la palabra de nuestro Dios. Debemos conocer profundamente a aquel que ha creado todas las cosas, a aquel que nos ha creado. Mientras más nosotros conozcamos a Dios, más vamos a poder amarle, más vamos a poder nosotros servirle. Mientras más conozcamos de Dios, más vamos a querer ser santos. Mientras más conozcamos de Dios, más vamos a querer parecernos a su Hijo Jesucristo. Pero debemos conocer al Dios a través de la palabra, no a través de opiniones humanas. Y es bueno, la creación nos revela a Dios, la creación nos dice cuán grande es Dios. La creación nos dice que hay un Dios, que existe un Dios. La Biblia nos dice cuál es ese Dios, quién es ese Dios. Porque al ver la creación
alguien pudiera decir, bueno, es verdad, todo esto que vemos fue creado por alguien superior a todo. Pero la Biblia nos dice que ese Dios es el gran yo soy. Por eso es a través de la palabra que podemos conocer verdaderamente a Dios. Mira lo que dice la Biblia culminando acerca de nuestro Dios. Primera Reyes dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Joel capítulo 2, verso 27 nos dice, entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor tu Dios y que no hay otro fuera de mí. Deuteronomio 10, 14 dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y los altos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, porque Jehová tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y temible. Hermanos, qué gran Dios el nuestro. Yo te pregunto, ¿tú conoces a este Dios? Él es asombroso. ¿Te asombra Dios? Nunca dejes de asombrarte del Dios incomparable, que no se pierda ese sentido de asombro. En medio de una elevada cantidad de dioses falsos, Dios se había demostrado superior a todos los dioses en la contundente demostración de poder y autoridad. La simple razón por la que Dios es incomparable es porque no hay nadie, nada ni nadie con quien compararlo. ¿Usted sabía que no hay nadie con quien comparar a Dios? No hay nadie con quien compararlo. Usted se puede comparar con alguien, un inventor se puede comparar con otro inventor, pero no hay nada ni nadie con quien comparar a Dios. Por eso Él es el Dios incomparable. Y cuando nosotros pensamos en Dios como el gran yo soy, nos rendimos ante aquel que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el que soy. Nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy. Aquel que siempre ha existido, infinito y eterno, segunda persona de la Trinidad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquel por quien fue creado el universo y todo lo que hay, nuestro Salvador incomparable. Hermanos, ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida. Solamente Jesucristo pudo decir en esta tierra, yo soy. ¿Sabes por qué? Porque Él es el gran yo soy. Porque Él es el Dios que no fue creado. Porque aunque en su humanidad tuvo comienzo, porque nació de una virgen, bien es cierto, pero su persona es infinita, nunca fue creado. Lo único que Él vino a esta tierra a hacerse hombre para poder morir por usted y por mí. Por eso, mi amigo, te instamos a que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, a que vengas a Él ahora, a que entregues tu vida a Él, para que Él te salve, para que Él te dé nueva vida y para que Él te dé el gozo de la salvación. Y queridos hermanos, adoremos a ese gran yo soy. Adoremos a nuestro gran Dios. Aunque en el mundo se mencionen muchos dioses, se hablen de Mahoma, se hablen de Confucio como grandes profetas, se hable de Alá, el Dios de la Biblia, el Dios a quien usted y yo adoramos, es el verdadero Dios. Y Jesucristo, como dijo Juan, es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, conozcamos
conozcámosles cada día más y vivamos en santidad delante de Él.